cordial saludo, mi nombre es Andrea Alzate y hoy les voy a hablar de la radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de radiación que tiene energía suficiente para despojar electrones de átomos o moléculas, generando iones y causando alteraciones a nivel atómico. Estas radiaciones se clasifican en radiación electromagnéticas o radiación cosmopolar. Según su ionización, es directamente o indirectamente ionizante. ¿Qué es la radiación natural? Es la que existe sin ninguna ayuda del ser humano. Se produce espontáneamente, por ejemplo, radiación cósmica, el uranio, el potasio 40. ¿Qué es la radiación artificial? La radiación que genera el ser humano por medio de dispositivos tecnológicos que son aceleradores de partículas por materiales que existen en la naturaleza. Por ejemplo, equipos de rayos X, celulares o hornos microondas. La radiación no solo se ve en la medicina, también se ve en las industrias y en la agroalimentación. Las fuentes de radiación son naturales o artificiales, la cual son las responsables de la radiación del diario vivir de los seres humanos a la cual estamos expuestos. Hola a todos, mi nombre es Laura Lenis. Actualmente estoy estudiando Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Sobre la tarea 2, me tocó darle respuesta a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos preguntaba sobre cuáles son los mecanismos de interacción de la radiación con la materia. Nos pedía definir cada uno y agregar un dibujo o esquema del efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la producción de pares. Los mecanismos de interacción de la radiación con la materia se clasifican según el tipo de radiación. La radiación ionizante interactúa mediante el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares, procesos en los que se arrancan electrones o se crean partículas con carga. El efecto Compton es la interacción que se produce entre el fotón y los electrones atómicos poco ligados, es decir, los que se encuentran en las capas externas. Además, en esta interacción se produce un fotón que se encuentra dispersado de menor energía que el incidente y un electrón de energía igual a la diferencia de energía entre ambos. A continuación, podemos observar un dibujo sobre el efecto Compton, en el cual se ve el electrón rebotado, el electrón en posición inicial, el fotón incidente y el fotón dispersado. El efecto fotoeléctrico es cuando el fotón interacciona con el átomo invirtiendo toda su energía en arrancar un electrón, que suele ser de los más ligados. Además, esta interacción fotoeléctrica comunica energía cinética y es la interacción dominante de bajas energías. Acá tenemos el esquema sobre el efecto fotoeléctrico, donde vemos unos rayos X incidentes y cuando se expulsa también el electrón. La producción de pares es un evento en el cual toda energía es convertida en masa. Es una interacción que consiste en la materialización del fotón en un electrón y un positrón. Sucede para energías superiores a 1,2 MeV, lo que significa las siglas de megaelectrovoltio. En este proceso, el fotón interactúa fuertemente con el campo electromagnético de un núcleo atómico, cediendo toda su energía en la creación de un par electrón y un positrón. En el esquema podemos ver la producción de pares con el rayo X incidente, con el electrón y el positrón. También nos preguntaba sobre cómo describimos una radiografía de tórax en términos de variedad de grises, teniendo en cuenta el efecto Compton fotoeléctrico y los conceptos de radio opaco y radio lúcido. Una radiografía de tórax muestra la variedad de grises debido a la distinta interacción de los rayos X con las estructuras del cuerpo, tales como estructuras densas como los huesos y metales, que son radioopacas de color blanco. Los tejidos blandos se visualizan de color gris y el aire en los pulmones es radiolúcido de color negro. Esto ocurre porque el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton determinan cómo los fotones de rayos X absorbidos o dispersados por los átomos afectan la cantidad de radiación que llega al detector para formar la imagen.
El concepto radiopaco se refiere a materiales o estructuras que absorben gran cantidad de rayos X, permitiendo que pocos fotones lleguen al detector y por ese motivo se visualizan de color blanco o gris en la imagen. El concepto radiolúcido indica materiales o estructuras que permiten que los rayos X lo atraviesen con facilidad. Estos aparecen en color negro o gris oscuro y este se debe a que los tejidos tienen baja densidad, como sería el aire en los pulmones. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Vanessa Quintana Cataño, soy estudiante de la UNAD, Universidad Nacional a Distancia, del programa de Tecnología en Radiología, Imágenes y Diagnóstica. El día de hoy les voy a hablar de la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es el proceso por el cual los núcleos atómicos inestables se transforman espontáneamente en núcleos más estables, liberando energía en forma de partículas subatómicas o radiación electromagnética. Este proceso ocurre de manera natural y es impredecible en el tiempo para cada átomo individual, aunque estadísticamente se puede medir en grandes cantidades de átomos. Esto ocurre cuando los núcleos están formados por protones y neutrones y su estabilidad depende del equilibrio entre estas partículas y las fuerzas que las mantienen unidas. Cuando este equilibrio se rompe, por ejemplo, si hay demasiados protones o neutrones, el núcleo busca estabilizarse mediante la desintegración. A continuación vamos a hablar de los procesos de desintegración radiactiva. Desintegración radiactiva alfa. En la escena 1, como podemos observar en esta imagen, el núcleo pesado como uranio con exceso de protones y neutrones. En la escena 2, la emisión de una partícula alfa de 2 protones más 2 neutrones. Y en la escena 3 el núcleo se transforma en un elemento más ligero y disminuye su número atómico en 2 y su masa en 4. Desintegración radiactiva beta. En la escena 1 el núcleo con exceso de neutrones. En la escena 2 un neutrón se convierte en un protón emitiendo un electrón y un antineutrino. Y en la escena 3 el número atómico aumenta en 1 y el elemento cambia. La captura electrónica ocurre en núcleos con exceso de protones. El núcleo captura un electrón de la capa interna, generalmente de la capa K. Un protón se convierte en un neutrón, emitido un neutrino y el número atómico disminuye en 1, el elemento cambia. La conversión interna. El núcleo está en un estado excitado tras una desintegración. En lugar de emitir una fotogama, transfiere su energía a un electrón cercano. Este electrón es expulsado del átomo y no cambia el número atómico ni el número masivo. El número átomo pierde es un electrón. Y la emisión de rayos gamma, el núcleo tras una integración anterior queda en un estado excitado. Libera el exceso de energía en forma de fotón gamma, radiación electromagnética de alta energía. No hay cambio en el número atómico ni másico y solo se libera energía, estabilizando el núcleo, como podemos ver a continuación. Z es el número atómico de protones, A es el número masivo de protones más neutrones, y los procesos alfa y beta capturan electrónica y cambian el elemento. La conversión interna y rayos gamma no cambian el elemento, solo liberan energía. Esta es la presentación, y acá les comparto este cuadrito donde hablamos de los procesos de la transformación nuclear, las partículas emitidas y el cambio en el núcleo y el ejemplo típico. Identifica los tipos de radiación y la energía que emite un tubo de rayos X en diagnóstico en fuente de flúor 18, fuente radiactiva de yodo 131 y tendencio 99. El yodo 131 se administra por vía oral, las células tiroides lo observan, la absorben y la radiación beta distribuye el tejido enfermo. El tendencio 99 se inyecta y se acumula en órganos específicos. Las cámaras gamma detectan su emisión para crear imágenes y visualizar los órganos. El flúor 18 se incorpora en moléculas como la glucosa para rastrear metabolismo celular en tumores, en estudios para detectar los tumores y enfermedades neurológicas. Y el galio 67 se usa en estudios de inflamación, linfómanas y abscesos. En este cuadro vamos a hablar del tipo de desintegración beta. El utilizado yodo 131, aplicación médica es el tratamiento de cáncer de tiroides e hipertiroidismo. Radiación emitida por beta y gamma, menos 364. Gamma, tendencio de 99M. La aplicación médica es para las gamografías ósea, cardíaca, renal y cerebral. Y la radiación emitida es gamma menos 140. Beta más gamma es un flúor menos 18, es una tomografía por emisión de positrones. Una radiación emitida de positones más gamma de 511. Captura electrónica, la radiación utilizada sería galio de 67, una detección de infecciones y tumores, gamma 93 menos 300. Y conversión interna, tendencio 99, es una transmisión emitida antes de emitir gamma y son los electrones más gammas. En este momento les voy a hablar del símbolo, de la unidad, definición de la relación y de las características en esta tabla de Word. Las magnitudes es exposición, símbolo X, unidad
la cantidad de carga eléctrica liberada por fotones en aire por unidad de masa. Las características solo aplican a radiación fotogénica, rayos X gamma y se usan para partículas. Tasa de exposición, variación. La definición es variación de la exposición por unidad de tiempo y las características indican rapidez con que se acumula la exposición. Dosis absorbida, energía impartida por la radiación a la materia por unidad de masa y aplica cualquier tipo de radiación fundamental en protección radiológica. Tasa de dosis absorbida es variación de la dosis absorbida por unidad de tiempo. Útil para evaluar riesgos en exposiciones breves o internas. Dosis equitativas es absorbida más factor de la radiación. Considera el tipo de radiación, evalúa el daño biológico potencial. Tasa de dosis equitativa es la suma de dosis equivalente por órgano X factor de disimular y evalúa el riesgo total para el cuerpo humano y se usa en protección poblacional. Tasa de dosis efectiva, variación de la dosis efectiva por unidad de tiempo y permite estimar el impacto total en el tiempo real. Muchas gracias. Y tutor nadista. Mi nombre es Diana Alexi Cárdenas Sevillano y soy estudiante de la UNAD y estoy en el programa de TEID, que es Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les hablaré acerca de las respuestas, las cuales escogí en el grupo para yo responder las preguntas. Empezamos pues en orden. La primera pregunta decía que dibujar un tubo de rayos X, el cual pues a mano. Entonces este sería el tubo de rayos X, el cual cuenta con un rotor, una estructura de ánodo, un ánodo rotario, una ventana, un blanco, una copa, un filamento, que el filamento es uno de los más importantes a la hora de salir los electrodos, y una envoltura en eje de vidrio. Esto sería, digamos, que una imagen de un tubo de rayos X, y de aquí, en este tubo, es donde se produce, pues evidentemente, los rayos X. El tubo de rayos X. Hay una estructura cual está por la parte inferior, es cuando sale el filamento, cuando el rayos X sale del filamento, choca contra la estructura anodada, y al chocar se convierte en rayos X, y esto viaja hacia la parte de abajo, lo cual es lo que nos proyecta la imagen. Por eso es tan importante colimar, porque al no colimar correctamente o al colimar de más, se da la radiación dispersa. Entonces, bueno, esto digamos que es la respuesta a la pregunta de dibujar el tubo de rayos X. Ahora nos vamos con la siguiente pregunta, la cual decía que explicar en qué consiste la radiación de fuga, radiación primaria y radiación dispersa. Bueno, la radiación de fuga, en mis propias palabras, es cuando el equipo de rayos X o el tubo de rayos X tiene algún fallo o algún error, o alguna de las estructuras está intermitente o no está funcionando correctamente, lo cual produce que por esa parte se filtren rayos X, o se filtre radiación, mejor dicho, radiación. Entonces, al haber fuga de radiación, se le denomina o se le determina como radiación de fuga. Entonces, ese es el tipo de radiación de fuga. La primaria es cuando es la directa, es la que está controlada, y esta es la que no está mal, o sea, la que debe de haber, y es cuando se colima bien, cuando el equipo está en óptimas condiciones, cuando no hay problemas al tomar los rayos X, la imagen. Entonces, la primaria es cuando las cosas están bien, cuando el equipo está bien, cuando solamente se interactúa entre el paciente y el tubo de rayos X y el paciente, y no más. No hay fugas, ni tampoco está la tercera, que es la dispersa. La dispersa es una radiación que siempre pues puede que esté, y es cuando es lo restante que queda después de haber obtenido imágenes. O sea, digamos, entra el paciente a la sala de rayos X, se posiciona el paciente, se toma la imagen, y después de haber tomado la imagen queda una radiación, digamos que residual. Yo le digo residual ya que esta pues digamos que en ciertas cantidades o es acumulativa, puede producir que afecte al personal de salud o a las propias personas que están ahí alrededor. Por eso es importante que en el momento de utilizar
utilizar los rayos X sea de forma controlada. O sea, que las personas que están alrededor usen su chaleco de plomo, usen sus debidas protecciones, su cuello, para evitar que la radiación dispersa se acumule en el cuerpo y pues produzca ciertas patologías. Luego seguimos con la siguiente pregunta, que era elaborar un cuadro comparativo entre un tubo de rayos X para radiología convencional y un tubo de rayos X para mamografía. Bueno, aquí tenemos que el tubo de rayos X para radiología convencional, pues el objetivo principal es estudios generales, los que ya sabemos, todas las columnas, miembros superiores, inferiores, y el de mamografía es exámenes de mamografía para detección y diagnóstico de cáncer de mama. En tamaño tenemos un mayor tamaño en tubo de rayos X, lo que refiere a más potencia, pero en el tubo de mamografía tenemos uno más pequeño, pero más especializado en la zona. El tipo de radiación es rayos X para ambos, energía utilizada es mayor en rayos X y menor en mamografía, la longitud de la onda es más corta en rayos X y menor en mamografía. En espesor de la piel, pues en rayos X se refiere a más exposición, o se requiere más exposición a la energía de rayos X, y en mamografía se requiere menos, pues ya que al ser solamente una zona, pues se requiere menos. Filtración, en rayos X se necesita mayor filtración, y en mamografía filtros específicos. En fuente de rayos X tenemos un filamento grueso para más radiación en rayos X y un filamento fino para una radiación más controlada en mamografía. En resolución de imagen, en rayos X es menos resolución, y en mamografía es más resolución, y es necesario para visualizar bien los tejidos a estudiar. El mayor riesgo en radiación, claramente en rayos X, tanto para los pacientes como para nosotros los colaboradores. Y en mamografía es menos dosis, y lo cual pues digamos que es bueno, porque si se requiere una repetición se puede hacer, ya que hay menos exposición. Y en ajustes, pues en rayos X es lo que determina cada paciente o cada patología, lo que sea necesario dependiendo que se quiera estudiar. Y en mamografía, pues es muy específico, porque las diferentes mamas pues significan, al ser diferentes mamas se necesitan pues varios niveles de ajustes. Entonces, esa sería la respuesta a mis preguntas. Tenemos aquí también la respuesta a la pregunta número 7, que dice que si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radiactivos de un isótopo X, cuyo periodo de desintegración es 110 minutos, averiguar cuántos núcleos se han desintegrado al cabo de 380 minutos. Pues lo primero que hice fue reunir los datos, luego calculamos con una fórmula que se llama fórmula de radiación, y se hace el factor de reducción, primero estos conjuntos de números, y luego los núcleos restantes nos dan un igual a 90.900. Entonces se han desintegrado 90.900. Y esas serían las respuestas. Muy buena, mi nombre es Andrés Felipe Urbano, soy estudiante del Tecnólogo en Radiología y hoy vengo a exponerles sobre la pregunta número 2, que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético como tal es aquella que incluye todas las formas de radiación electromagnética que existe, ordenadas en tres propiedades físicas. Por ejemplo, la frecuencia, la cual es el número de oscilación por segundo. Longitud de onda, la cual es la distancia entre dos crestas consecutivas, y la energía, que es la capacidad de producir efectos físicos o químicos. Como tal, estas propiedades están relacionadas entre sí, entre la frecuencia alta, energía alta y longitud de onda corta. Y también está la frecuencia alta igual a energía baja, que es igual a longitud de onda larga. Estas se pueden calcular con una fórmula, la cual es E igual a H, donde E es la energía, H es la constante y tenemos otro valor que es la F, la cual es la frecuencia de Hertz. También está sobre el tipo de radiación según su energía. Está la no ionizante, la cual no tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos. Se encuentra en el extremo de baja frecuencia del espectro, como por ejemplo las ondas de radio, las microondas, la luz visible, los infrarrojos que tienen los celulares. ¿En qué se puede aplicar? Un ejemplo, la comunicación, el Wi-Fi, la radio, en la medicina como tal, en resonancias magnéticas, y en la estética, más que todo, como en lugares como la dermatología.
También está la radiación ionizante, la cual tiene energía suficiente para ionizar átomos, es decir, arrancar electrones y formar iones. Estas se encuentran en el extremo de la alta frecuencia del espectro. Un ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, una radiación alfa y beta. Como aplicación clínica se puede organizar en diagnósticos, un ejemplo, rayos X, la tomografía, también en la medicina nuclear en terapias, por ejemplo, como la radioterapia, los rayos gamma o los electrones como tal. También se puede utilizar, de hecho, de radiación, de protección radiológica, como en los blindajes, como mirar bien la dosimetría, un control de exposición correcto. También en investigaciones como la interacción de materia como tal. Como conclusión, se comprende que el espectro electromagnético es aquel que nos permite distinguir entre radiaciones seguras y peligrosas. También aplicarlas en temas como la medicina, la industria, la tecnología, en el diario vivir se puede aplicar, pues al fin y al cabo lo aplicamos todos los días en nuestros hogares. La clave como tal es entender cómo la frecuencia y la energía determinan si una radiación puede causar daño o se puede organizar de forma terapéutica. Bueno, también vamos a hablar eh, sobre el hisopo con yodo 131, lo cual sabemos que su masa es de 50 miligramos. Tenemos como referente que su vida media es de 8 días, lo cual vamos a utilizar una fórmula de desintegración radiactiva como tal. Partamos sabiendo que su vida útil es de 8 días. Aplicando esta ley de decaimiento exponencial, eh, esto nos da o nos dice que hace aproximadamente 30 días había una cantidad de 672,7 miligramos de yodo 131, redondeándolo entre 678. Llevando y utilizando esta misma fórmula, nos vamos a dar cuenta que dentro de 2 meses, o sea, 60 días, nos va a dar un exponencial de 0,276 miligramos. Se puede redondear a 0,28 miligramos, se puede redondear. En el tiempo medio asociado vemos que está como tal en el enunciado, el cual es de 8 días, donde pues, nos dice que el periodo de semidesintegración es de 8 días, pero el tiempo medio asociado es de 11,55 días. En conclusión, como tal, el yodo 131 se reduce rápidamente. En pocas vidas medias, la cantidad remanente es casi despreciable.